Durante milenios, tradiciones y creencias repartidas por todo el mundo han advertido sobre el pecado, el castigo y la eterna batalla entre el bien y el mal. En el centro de estas narrativas emerge una de las figuras más intrigantes y debatidas de la historia, aquel a quien muchos llaman Satán, el diablo, Lucifer o el adversario. Representado como el gran oponente de Dios y de la humanidad, su misión sería desviar las almas e instigar la rebelión contra la autoridad divina. Pero ¿cuánto de lo que creemos saber sobre él proviene realmente de textos sagrados? ¿Y cuánto ha sido moldeado por siglos de leyendas, malas traducciones e interpretaciones culturales? En esta inmersión desvelaremos los orígenes, evolución y múltiples rostros de este complejo personaje, recorriendo escrituras e historias que lo han definido a lo largo del tiempo. En la Biblia, Satanás ocupa un lugar central en varios pasajes, simbolizando la tentación, la desobediencia y la resistencia a la voluntad divina. Sin embargo, las escrituras no ofrecen una biografía coherente de él. Su historia se compone de fragmentos repartidos en diferentes libros, retratando a un ser celestial que en algún momento decidió volverse contra Dios. Estos extractos son leídos de diferentes maneras por teólogos y lectores, desde su aparición en el jardín del Edén como el engañador hasta su representación como un león rugiente en el Nuevo Testamento. Su papel se transforma a lo largo de las páginas, destacando temas como el orgullo, la caída y el juicio. Al analizar estos informes, es posible rastrear la trayectoria de Satanás en la Biblia y comprender cómo sus acciones y características consolidaron su imagen como el gran antagonista de Dios y de los hombres. La primera pista de su presencia aparece en Génesis 3, con la historia de la serpiente en el Edén. Allí el reptil persuade a Eva para que pruebe el fruto prohibido, lo que provoca la caída de la humanidad. El texto no identifica explícitamente a la serpiente como Satanás, limitándose a describirla como el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Sin embargo, interpretaciones posteriores, especialmente en el Nuevo Testamento, asocian los dos, sugiriendo que ya estaba activo en el paraíso. La serpiente distorsiona las palabras de Dios y pregunta, ¿es esto realmente lo que dijo Dios, que no podéis comer de ningún árbol del jardín? Luego promete que al probar el fruto, Eva se volvería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta manipulación revela su papel de engañador, sembrando dudas y fomentando la rebelión. Las consecuencias son devastadoras, Adán y Eva son expulsados del jardín y el pecado y la muerte entran en el mundo. Aunque aquí no se menciona directamente a Satanás, las acciones de la serpiente reflejan su carácter posterior como tentador y corruptor. En Isaías 14 y Ezequiel 28, dos pasajes del Antiguo Testamento a menudo vinculados con la caída de Satanás, encontramos descripciones de seres arrogantes que fueron derribados de sus altas posiciones. Isaías 14, 12-15 tiene un verso famoso sobre un personaje llamado Estrella de la Mañana, o Lucifer, tradicionalmente interpretado como metáfora de la caída de Satanás como caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea. Abismo de manera similar, Ezequiel 28, 12-17 llora al rey de Tiro, pero muchos lo ven como un símbolo de la caída de Satanás, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de belleza impecable. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló el mal en ti. La imagen de un ser perfecto cuya arrogancia lo llevó a su ruina, refuerza la visión tradicional de Satanás como un ángel que desafió a Dios. Las referencias a las piedras preciosas y al querubín ungido se ven como indicaciones de su elevado estatus antes de la rebelión. Ambos textos presentan la caída como consecuencia de una ambición excesiva. Al tratar de ponerse por encima de Dios, Satanás lo pierde todo, transformándose de un ser radiante en una figura malvada. Estos relatos sirven como advertencia sobre los peligros del orgullo, mostrando que incluso los más exaltados pueden caer si buscan un poder que no les corresponde. En el libro de Job, Satanás asume el papel de acusador, cuestionando la lealtad del fiel siervo de Dios. En Job 1, 6-7 aparece entre los seres celestiales, un día vinieron los ángeles para presentarse al Señor, y también vino con ellos Satanás. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió, vagar por la tierra y caminar en ella. Aquí su papel no es tanto el de rebelde, sino el de probador de la fe humana. En la conversación desafía la devoción de Job, sugiriendo que el hombre solo sirvió a Dios por interés, ya que había sido bendecido con riquezas y prosperidad.
Luego propone que si estas bendiciones fueran retiradas, Job maldeciría al Creador. Dios permite que Satanás someta a Job a pruebas extremas, quitándole sus posesiones, su salud y su familia, hundiéndolo en un profundo sufrimiento. Aún así, Job mantiene su fe, refutando la acusación. Este pasaje destaca a Satanás como un adversario que actúa no mediante la violencia directa, sino mediante el cuestionamiento y la duda. En lugar de confrontar abiertamente a Dios, busca socavar la relación entre lo divino y la humanidad, sembrando desconfianza y poniendo a prueba la sinceridad de la devoción. En el Nuevo Testamento, el papel de Satanás se expande y comienza a actuar activamente para frustrar el plan divino de salvación. Una de las representaciones más llamativas ocurre en los Evangelios, cuando tienta a Jesús en el desierto, como se describe en Mateo 4, 1-11. Satanás presenta 3 tentaciones, cada una de las cuales apunta a un punto débil en la misión de Cristo. Primero sugiere que Jesús convierta las piedras en pan, diciendo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego lo reta a arrojarse desde lo alto del templo para probar la protección divina. Finalmente le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Cada una de estas pruebas pone a prueba la obediencia y el propósito de Jesús, quien las resiste a todas, contrarrestando las palabras de Satanás con pasajes de las Escrituras, hasta que el tentador finalmente se aleja. Este episodio ilustra la perseverancia y la astucia de Satanás como engañador, capaz de utilizar trucos para desviar de su camino incluso a los más fieles. También refuerza el tema de la resistencia a la tentación, demostrando que, aunque poderosa, su dominio es limitado y puede superarse. La lucha entre Cristo y Satanás simboliza el eterno choque entre el bien y el mal, donde la fe y la determinación resultan ser armas decisivas. El término a Satán no designa un nombre propio, sino una función: el acusador, el adversario que actúa dentro de los límites establecidos por Dios mismo. Su presencia en el consejo divino no es la de un rebelde, sino la de un servidor que cumple un papel específico, casi como un inspector de la justicia divina. Esta figura, tan alejada de la personificación del diablo que la tradición posterior consolidó, revela una comprensión más matizada del mal en el Antiguo Testamento. Aquí el mal no es una fuerza autónoma en guerra con Dios, sino un instrumento bajo su control, una prueba necesaria para la purificación de la fe. Satanás en este contexto no es el enemigo absoluto, sino un agente que, paradójicamente, sirve a propósitos divinos al exponer las debilidades humanas y fortalecer la resiliencia de los justos. La evolución de esta figura a lo largo de los siglos refleja no solo cambios teológicos, sino también transformaciones culturales y políticas. En el período intertestamentario, por ejemplo, obras como el libro de Enoc y los rollos del Mar Muerto comienzan a esbozar una imagen más oscura de Satanás, asociándolo con ángeles caídos y una rebelión cósmica. Estos textos, aunque no canónicos, influyeron profundamente en la forma en que el Nuevo Testamento y los primeros cristianos interpretaron la figura del adversario. En Enoc, por ejemplo, se describe al líder de los ángeles rebeldes, Azazel, como alguien que enseñó a los hombres la violencia y la corrupción, una narrativa que se repite en la identificación posterior de Satanás como el príncipe de los demonios. Esta construcción gradual de un mito unificado, donde el acusador de Job, la serpiente del Edén y el orgulloso rey de Isaías se fusionan en una sola entidad, no fue un proceso lineal, sino más bien el resultado de una necesidad teológica: explicar el origen del mal en un mundo creado por un Dios bueno. En el Nuevo Testamento esta síntesis está consolidada. Satanás deja de ser una figura ambigua y se convierte en el enemigo declarado de Dios y de la humanidad, el príncipe de este mundo, Juan 12,31, cuya derrota ya ha sido anunciada, pero cuya presencia todavía se siente como una amenaza real. En Lucas 10 y 18 Jesús declara: vi a Satanás caer del cielo como un rayo, una imagen que evoca tanto la caída de los ángeles rebeldes como la inminente victoria del reino de Dios. Aquí Satanás ya no es un mero acusador, sino el arquitecto de la rebelión, el tentador que ofrece a Cristo todos los reinos de la tierra a cambio de adoración. Mateo 4, 8-9. Esta escena, llena de simbolismo, refuerza la idea de que el mal no es solo una fuerza externa, sino una elección activa, y que resistirlo requiere más que fuerza, requiere fe y discernimiento inquebrantables. La complejidad de esta figura, sin embargo, no se limita a una simple dicotomía entre el bien y el mal. Satanás en la Biblia es también un espejo de las debilidades humanas. Su tentación de Eva en el Edén no es solo un acto de maldad gratuita, sino una exploración de la curiosidad, el deseo de conocimiento y la ambición,
rasgos que en sí mismos no son intrínsecamente malos, pero que, cuando se distorsionan, conducen a la caída. Del mismo modo, su provocación a Job no es un ataque aleatorio, sino una pregunta fundamental: ¿es genuina la fe humana o simplemente un cálculo egoísta? A lo largo de las Escrituras, Satanás funciona como un catalizador, exponiendo las contradicciones de la condición humana y preparando así el escenario para la redención. Su derrota final, anunciada en el Apocalipsis, no es solo el fin de un enemigo, sino la consumación de un plan divino que transforma el propio mal en instrumento de salvación. Esta dualidad entre el adversario que acusa y el tentador que revela hace de Satanás una figura fascinante y, al mismo tiempo, profundamente inquietante. No es un villano unidimensional, sino un personaje que desafía las certezas humanas, obligándonos a enfrentar las sombras dentro de nosotros mismos. Su historia, fragmentada y simbólica, nos recuerda que el mal no es una abstracción lejana, sino una realidad que se manifiesta en elecciones cotidianas, en pequeñas concesiones y en grandes rebeliones. Y sin embargo, la Biblia no nos deja sin esperanza. Si Satanás es el símbolo de la desobediencia y la soberbia, Cristo es la respuesta definitiva, aquel que, resistiendo la tentación en el desierto, rompe el poder del engaño e inaugura un nuevo camino de libertad. La victoria final, prometida en el Apocalipsis, no es solo la derrota de un enemigo, sino la restauración de un mundo donde el mal ya no tendrá lugar, donde incluso la serpiente, el antiguo símbolo de la astucia, será aplastada bajo los pies de los redimidos. Génesis 3 y 15. En este sentido, la historia de Satanás no es solo una advertencia, sino un poderoso recordatorio de que no importa cuán oscuras sean las fuerzas que nos rodean, la luz de la verdad y la gracia siempre prevalecerá. De luz y propósito. Sin embargo, incluso ante el abismo que él mismo cavó, su mente no se rinde. En lugar de aceptar la derrota, Lucifer se levanta de las cenizas de la humillación y declara, con cortante ironía: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta frase, tan simple como devastadora, resume la esencia de su tragedia, la negativa a inclinarse, incluso cuando la sumisión significaría salvación. Milton no nos presenta un monstruo, sino un ser destrozado por su propia grandeza. La caída de Lucifer no es solo un castigo divino, es la consecuencia lógica de tu incapacidad para reconocer límites. Su inteligencia, que alguna vez fue un instrumento de adoración a Dios, ahora se convierte en el arma que agudiza su autodestrucción. Cada palabra que pronuncia, cada argumento que construye para justificar su rebelión, revela una mente brillante atrapada en su propia lógica. No puede o no quiere ver que su libertad es una ilusión, un espejo distorsionado de su ambición. Lo que él llama autonomía no es más que una prisión dorada, donde el único dueño es su propio orgullo. Y es precisamente esta complejidad la que convierte a Satanás en uno de los personajes más fascinantes de la literatura. Milton no lo reduce a un villano caricaturizado, sino que lo eleva a un espejo de las contradicciones humanas. ¿Quién, en algún momento, no ha cuestionado la autoridad? ¿Quién nunca ha sentido el peso de la injusticia, real o imaginaria, y ha querido desafiarla? Satanás no es solo el enemigo de Dios, él es el eco de nuestras propias luchas internas, el símbolo de lo que sucede cuando la búsqueda de la libertad se convierte en tiranía sobre uno mismo. Su historia nos invita a reflexionar: ¿hasta dónde podemos llegar en nombre de la autonomía antes de que se convierta en autosabotaje? La transformación de Lucifer en Satanás no es solo física, sino existencial. En el cielo era un ser de luz, en el infierno se convierte en la personificación de la oscuridad. Sin embargo, ni siquiera en este nuevo reino de sufrimiento se somete. En lugar de eso, convierte tu dolor en propósito. Si ya no puede ser el favorito de Dios, será dueño de su propio dominio. Su rebelión no termina con su caída, ella se reinventa. Construye Pandemonium, la capital del infierno, no como refugio sino como monumento a su resistencia. Cada piedra levantada, cada consejo convocado es un acto de desafío, una manera de decir que, incluso derrotado, todavía existe, todavía piensa, todavía gobierna. Pero hay una cruel ironía en esta determinación. Satanás se cree libre, pero está más encadenado que nunca. Su reino no es un imperio de libertad, sino una prisión donde él es al mismo tiempo carcelero y prisionero. Milton describe el infierno no solo como un lugar de fuego, sino como un estado mental, un vacío donde la ausencia de Dios se siente como una herida que nunca sana. Y es en este vacío donde Satanás lucha, intentando llenar el abismo de su alma con poder, venganza y sobre todo, la ilusión de control.
Su viaje culmina en el jardín del Edén, donde intenta corromper a Adán y Eva. Allí su astucia alcanza su punto máximo, pero también revela su fragilidad. Ya no es el ángel radiante que desafió al cielo, es un ser marcado por la caída, cuya belleza esconde ahora un alma corrupta. Aún así, su elocuencia es irresistible. Seduce a Eva no con la fuerza bruta sino con palabras, con la promesa de que ella puede ser como Dios. En este punto Satanás no es solo el tentador, es el reflejo de nuestra propia ambición desmesurada, el susurro que nos dice que podemos ser más de lo que somos, incluso cuando ese más nos destruye. La genialidad de Milton consiste en hacernos sentir compasión por Satanás, incluso cuando reconocemos su culpa. No es un demonio sin rostro, sino un ser que amamos odiar, o que odiamos amar. Su caída es la nuestra, su rebelión es nuestra rebelión y su sufrimiento es el espejo de nuestras propias batallas contra el orgullo, la envidia y el deseo de poder. Al final, Satanás no es solo un enemigo de Dios, es un recordatorio de que el mal a menudo no proviene de afuera, sino de adentro, de las decisiones que tomamos cuando confundimos libertad con autodestrucción. Y es por eso que su historia resuena tan profundamente. Ela não é apenas un conto sobre o diabo, es una narrativa sobre la condición humana. Satanás no es un monstruo lejano, sino un espejo que nos enfrenta a nuestras propias sombras. Y al mirarlo, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos en nombre de nuestra propia voluntad? ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar para no doblegarnos? La respuesta, como nos muestra Milton, puede ser más terrible de lo que imaginamos. De luz y belleza. En uno de los pasajes más famosos de El Paraíso Perdido, Lucifer reflexiona, donde quiera que huya es el infierno. Yo mismo soy mi infierno. Estas palabras capturan la esencia de su sufrimiento interiorizado. El infierno ya no es solo un lugar de castigo, se ha convertido en parte de su esencia misma. Al rechazar a Dios en el cielo, Lucifer alteró irreversiblemente su naturaleza, condenado no solo por el entorno que lo rodea, sino por la conciencia de que se ha transformado en una criatura de oscuridad y desesperación. Este momento de introspección marca su metamorfosis en Satán, un ser definido por la amargura, el resentimiento y un orgullo inflexible que le impide expresar cualquier arrepentimiento genuino. Su reacción ante la caída es una maraña de remordimiento y desafío. Reconoce el dolor que sus decisiones le han causado a él y a sus seguidores, pero no puede humillarse para admitir su error. El mismo orgullo que os impulsó a desafiar a Dios ahora os aprisiona, impidiéndoos buscar la reconciliación. En cambio, racionaliza su nuevo papel proclamando que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Esta frase, a la vez grandiosa y trágica, revela su negativa a aceptar cualquier forma de subordinación, incluso si eso significa gobernar un reino de sufrimiento. Milton presenta esta justificación como una especie de autoengaño. Lucifer se convence a sí mismo de que su dominio sobre el infierno es una victoria, cuando en realidad no es más que la consumación de su orgullo y su ambición autodestructiva. Su transformación en Satanás es, por tanto, conmovedora y una advertencia. Al conceder a Lucifer momentos de introspección y lucidez, Milton permite al lector empatizar con su sufrimiento, incluso cuando reconoce los defectos que llevaron a su caída. Su negativa a arrepentirse y su aceptación de su nueva identidad como Satanás ilustran las trágicas consecuencias del orgullo intransigente. Your fall is not just a punishment imposed by God, it is the result of your own choices and your refusal to accept limits. En este sentido, Lucifer encarna el concepto aristotélico del héroe trágico, un personaje cuyas mayores virtudes se convierten en su perdición. En el corazón de la narrativa de Lucifer en El Paraíso Perdido hay una cuestión filosófica fundamental, la naturaleza del libre albedrío y sus implicaciones para la justicia divina. El Dios de Milton concede a Lucifer y a los demás ángeles la libertad de elegir entre la obediencia y la rebelión. Este don de autonomía es central en su teología, ya que resalta la responsabilidad que acompaña a la libertad. Dios declara, lo he hecho justo y recto, suficiente para estar en pie, pero libre para caer, enfatizando que la caída de Lucifer no fue una consecuencia inevitable de su creación, sino una elección deliberada. Milton explora así los límites del libre albedrío a través de su personaje, planteando profundas preguntas sobre la relación entre autonomía y autoridad. La rebelión de Lucifer puede verse como una prueba extrema de esta libertad. Al desafiar a Dios, ejerce al máximo su autonomía, pero también soporta las consecuencias de su decisión. Milton sugiere que el libre albedrío es un arma de doble filo,
le da al individuo el poder de moldear su destino, pero también lo hace responsable de sus acciones. Por lo tanto, la caída de Lucifer no es solo un castigo infligido por un Dios vengativo, es el desarrollo lógico de sus propias decisiones. Sin embargo, Milton complica esta visión al introducir la cuestión del conocimiento divino. Si Dios es omnisciente, habría predicho la rebelión de Lucifer. Y en este caso, ¿Lucifer realmente tenía libre albedrío o simplemente estaba cumpliendo un papel predeterminado en el plan divino? El poeta no ofrece respuestas fáciles. Más bien, deja abierta la tensión entre autonomía y predestinación, lo que refleja la complejidad de los debates teológicos sobre el libre albedrío y la justicia divina. La rebelión y caída de Lucifer ilustran la paradoja de la libertad en un universo gobernado por un ser omnipotente y omnisciente. Su historia plantea una pregunta incómoda: ¿puede existir una verdadera autonomía dentro de una estructura de autoridad divina, o cada acto de rebelión termina reforzando el orden que busca subvertir? A lo largo de Paradise Lost, la trayectoria de Lucifer revela las devastadoras consecuencias de la excesiva ambición y la terquedad. Su deseo inicial de igualdad y autonomía, aunque aparentemente noble, se ve gradualmente corrompido por el orgullo y el resentimiento. Cuando finalmente se asume como Satanás, su ambición ya no busca la libertad genuina, sino que se convierte en una fuerza destructiva que lo consume. Ya no busca la emancipación, sino la venganza, la corrupción de la creación divina, incluso si eso significa infligir sufrimiento a sí mismo y a los demás. En su búsqueda de represalias, Satanás se convierte en la personificación de la autodestrucción. Su plan para corromper a la humanidad, la última creación de Dios, es un acto de desafío que solo profundiza su aislamiento y miseria. La ambición que alguna vez apuntó a la igualdad y la autodeterminación lo arrastra por un camino de malicia y desesperación. La trágica trayectoria de Lucifer sirve como advertencia sobre los peligros de una ambición desenfrenada. Él encarna el potencial de grandeza que reside en todos los seres, pero también las devastadoras consecuencias de permitir que el orgullo eclipse la humildad y la autoconciencia. La representación de Satanás en el paraíso perdido tuvo un profundo impacto en la comprensión colectiva del mal, desdibujando los límites entre la imaginación literaria y el texto bíblico. El genio de Milton, al retratar a Satanás como una figura trágica, elocuente y ambiciosa que desafía a Dios, moldeó de manera indeleble la concepción occidental del diablo. Muchos lectores suponen que el paraíso perdido se basa en descripciones bíblicas, lo que lleva a la creencia generalizada de que la imagen de Satanás como un ángel caído orgulloso y rebelde proviene directamente de las Escrituras. Sin embargo, mucho de lo que presenta Milton, los monólogos internos de Satanás, sus complejas motivaciones, su famosa declaración de que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, es fruto de su invención poética, no de la narrativa bíblica. Satanás es retratado como un líder carismático, ferozmente independiente y dispuesto a soportar el sufrimiento eterno antes de someterse a la autoridad divina. Esta caracterización le da al personaje profundidad y humanidad, transformándolo en un antihéroe cautivador en lugar de un símbolo unidimensional del mal. El texto bíblico no explora con tanto detalle los pensamientos o emociones de Satanás, ni lo presenta como un héroe trágico dotado de nobles cualidades. Aún así, la exploración de Milton de la psique de Satanás y las cuestiones filosóficas que rodean el libre albedrío y la rebelión echaron raíces en la cultura popular, moldeando la percepción del diablo como una figura compleja que desafiaba el orden divino. Esta fusión entre el Satán de Milton y el Satán bíblico tuvo repercusiones duraderas y profundas distorsiones en la comprensión del diablo tal como lo describen las Escrituras. Muchos creen erróneamente que la elocuencia, el conflicto interno y la ambición trágica de Satanás son parte del registro bíblico original, cuando en realidad, estos elementos son el resultado del genio creativo de Milton. La Biblia, aunque presenta a Satanás como tentador, engañador y adversario, nunca ofrece el retrato psicológico detallado y multifacético que encontramos en el paraíso perdido. ¿El resultado? La reinterpretación poética de Milton se fusionó tanto con la figura del diablo en el imaginario colectivo que hoy es casi imposible disociar uno del otro. Esta fusión trascendió las páginas de la épica, moldeó el arte, la literatura e incluso la teología, consolidando una visión de Satán que es a la vez literaria y religiosa. Este fenómeno revela el poder abrumador de las narrativas para esculpir la memoria cultural y la forma en que la literatura puede redefinir nuestra lectura de los textos sagrados. Tanto la Biblia como el paraíso perdido exploran temas de rebelión, orgullo y las trágicas consecuencias de desafiar la autoridad divina, pero divergen radicalmente en la profundidad y construcción del carácter de Lucifer.
En la Biblia su figura es ambigua, fragmentada y aparece en pasajes dispersos, principalmente en Isaías, Ezequiel, los Evangelios y el Apocalipsis. En estas breves menciones, se le retrata como un ser de ambición desmesurada, que aspira a elevarse por encima del lugar que le ha sido asignado, culminando en su caída. Sin embargo, las Escrituras ofrecen muy pocos atisbos de sus motivaciones o conflictos internos, dejando un vasto terreno abierto a la especulación. Fue esta ambigüedad la que a lo largo de los siglos, alimentó los debates teológicos y las interpretaciones culturales, allanando el camino para obras como la de Milton. En El paraíso perdido, el poeta inglés transforma al bíblico Lucifer, enigmático y casi abstracto, en un trágico protagonista de carne y hueso. Mientras que en las Escrituras solo se sugieren sus motivaciones, Milton profundiza en su psique, exponiendo su orgullo herido, su desmedida ambición y la lucha contra sus propios límites. La famosa declaración, «Es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo», resume su compleja relación con la autoridad y la autonomía, un concepto solo esbozado en la Biblia. Milton también le concede momentos de introspección y arrepentimiento, revelando las consecuencias emocionales y psicológicas de su rebelión. Esta riqueza de detalles hace que Lucifer no solo sea comprensible, sino casi comprensivo, permitiendo al lector identificarse con su trágica trayectoria, incluso reconociendo los defectos que llevaron a su ruina. Otra diferencia llamativa entre las dos representaciones es el enfoque del libre albedrío y la responsabilidad. La Biblia sugiere que el orgullo de Lucifer lo lleva a la rebelión, pero no explora el funcionamiento interno de esa elección. En Paradise Lost, sin embargo, el libre albedrío es un tema central. Milton presenta la caída de Lucifer como un acto deliberado de autonomía, que refleja sus propias preocupaciones filosóficas sobre la naturaleza de la libertad. Dios concede a Lucifer y a los demás ángeles la capacidad de elegir sus caminos, pero la caída demuestra las consecuencias del mal uso de este don. El énfasis de Milton en el libre albedrío añade una capa de complejidad moral, invitando al lector a preguntarse, ¿fue inevitable la caída de Lucifer o podría haber elegido otro destino? En última instancia, mientras la Biblia presenta a Lucifer como un símbolo de advertencia contra el orgullo y la rebelión, Paradise Lost lo transforma en un antihéroe fascinante, profundamente imperfecto pero irresistiblemente humano. Al ampliar los temas bíblicos y profundizar en los conflictos internos de Lucifer, Milton crea una narrativa que hace eco de la eterna tensión entre ambición y humildad, autoridad y autonomía. Juntas, estas representaciones muestran cómo Lucifer evolucionó de una figura simbólica en las Escrituras a un personaje que habla de las luchas universales de la condición humana, una metamorfosis que refuerza el poder de interpretación y adaptación en la construcción de nuestros mitos y valores morales. La historia de Satanás, ya sea como rebelde, héroe trágico o encarnación del mal absoluto, nos desafía a repensar los límites entre el bien y el mal, la libertad y la fe. Si esta inmersión en las sombras ha despertado su curiosidad, asegúrese de sintonizarnos para nuestras próximas exploraciones de los misterios y mitos que dan forma a nuestro mundo. Hasta entonces sigan cuestionando, sigan investigando, después de todo, es en las narrativas más oscuras donde a menudo encontramos las verdades más luminosas.